El finitismo causal es la tesis filosófica que puede definirse de la siguiente manera. Necesariamente toda historia causal es finita. La mejor manera de desarrollar esta definición, según yo creo, es mediante estos tres puntos. Primero, no es posible que exista una cadena infinitamente descendente de dependencias de poder causal. Segundo, nada puede ser afectado directa o indirectamente por infinitas causas. Y tercero, no puede haber infinitas cosas que impacten causalmente en un estado objetivo. Podemos estar de acuerdo que a prima facie los puntos 2 y 3 pueden implicar la existencia simultánea de una colección infinita de entidades concretas, por lo que tenemos que meternos en las cuestiones de los infinitos actuales y potenciales. Luego, el primer punto, más que todo, implica directamente una regresión infinita de causas, por lo que debemos analizar si dichas regresiones infinitas son posibles o no. Con respecto a los infinitos actuales y potenciales, esa es la distinción que se hace. Un infinito actual en metafísica es una colección sin fin de cosas concretas, como por ejemplo una colección sin fin de autos, y un infinito potencial es una colección finita, finita, no infinita, y en crecimiento de cosas concretas. Un ejemplo de esto es pensar en una fábrica de juguetes que comienza a fabricar juguetes de manera ilimitada sin jamás detenerse. Mediante estas definiciones podemos entender que un infinito actual estaría completo y un infinito potencial está en construcción. El ejemplo de la fábrica de juguetes se hace suponiendo la teoría A del tiempo, porque si... Aunque podría también suponerse la teoría B del tiempo, pero un futuro finito. No voy a ahondar en filosofía del tiempo, solamente voy a decir que esta fábrica de juguetes fabrica juguetes de manera ilimitada sin jamás detenerse y este número va creciendo. No es que hay una infinita cantidad de juguetes realmente, sino que ese número va creciendo y no se detiene. Y ya está. Ese sería el infinito potencial. Ahora bien, alguien que no conozca bien los conceptos anteriores podría decir que hablar de un infinito actual existente ya implica una contradicción. Es algo que me han mencionado y quiero aclarar. Puesto que diríamos que una colección sin fin de entes concretos ya se encuentra terminada o acabada en el sentido de que ya termina de existir, hablando así de un infinito finito. Pero esto me parece ambiguo. Decir que un infinito actual existente se encuentra ya acabado o ya terminado puede entenderse en dos sentidos. El primer sentido, el más obvio, es el que implica un proceso de por medio. Siempre o casi siempre cuando hablamos de algo ya terminado, hacemos referencia a que hay un proceso por el que se llega a dar aquello que decimos que ya se encuentra terminado. Por ejemplo, al decir la cena ya está terminada, hacemos referencia a que la cena pasa a ser real luego de un proceso de cocción y preparación. Entonces, si usamos este sentido al hablar de un infinito actual, entonces hacemos referencia a que dicho infinito actual pasa a ser real, lo cual implicaría un absurdo, ya que no puede pasar a ser real una cantidad sin fin de entes concretos, porque justamente esta cantidad no terminaría nunca de pasar a ser real, de lo contrario hablaríamos de una cantidad finita, implicando así un absurdo. Digo que de lo contrario hablaríamos de una cantidad finita porque si esa cantidad terminaría de pasar a ser real, justamente termina, hay un fin. Y ahí está el problema. Ahora, el segundo sentido refiere que un infinito actual se encuentra efectivamente existiendo, pero que no pasa a ser real, sino que simplemente existe sin un proceso de por medio por el cual pasa a ser real. En este sentido no podemos decir que hay un absurdo en el sentido, valga la redundancia, de que no puede pasar a ser real una cantidad sin fin de entes concretos, porque dicho proceso no existe en este caso. Así que el absurdo debería mostrarse mediante otro argumento, y para eso existen paradojas que demuestran el absurdo de la existencia de un infinito actual, como la paradoja de Grim Reaper, el hotel de Hilbert, la lámpara de Thomson, etcétera. Muchísimas paradojas que pueden encontrar en el libro de Proust. eh, el libro de Proust se llama Infinity Causation and Paradox. Ahí trata muchas, pero muchas paradojas en contra de la existencia de un infinito actual, de la posible existencia de un infinito actual. Así que bueno, ahora ya comprendió con más profundidad este concepto.
de los infinitos actuales y potenciales, veamos si es posible la existencia de un infinito actual, es decir, la existencia de una colección infinita de cosas concretas. Lo vamos a hacer mediante dos paradojas en este video. Quizás en un próximo video trate muchas más paradojas, porque hay de a montón. Pero son mis paradojas favoritas estas por ahora. Voy a tratar primero la paradoja Grim Reaper y la segunda la paradoja Grim Messenger. Ok, primero la paradoja Grim Reaper. Primero, supongamos que el tiempo es infinitamente divisible. Entonces estamos aceptando a su vez que es posible un infinito actual, puesto que es posible, por ejemplo, que en cada intervalo de tiempo entre las 8 y 9 de la mañana, sin incluir a 8 y 9 dentro del intervalo, puede llegar a existir un ente concreto. Nada impide tal cosa si aceptamos la posibilidad de un tiempo infinitamente divisible, porque en cada intervalo pueden existir diferentes eventos. Pero aceptar esto nos lleva a un absurdo. Digamos que una parca es un ser que tiene las siguientes propiedades. Se despierta una hora entre las 8 y las 9 de la mañana, ambas excluyentes, ambas horas excluyentes, esto hay que recalcarlo bien. Y si estás vivo, la parca te mata instantáneamente, y si no estás vivo, no hace nada. Supongamos que hay un número contablemente infinito de parcas, y que antes de que se acuesten para pasar la noche, cada una pone su alarma a una hora, no necesariamente la misma que la de las otras parcas, estrictamente entre las 8 y las 9 de la mañana, ambas excluyentes, claro. Supongamos además que no hay otro tipo de muerte disponible para ti, y que no vas a ser resucitado ese día. Entonces ya vas a estar muerto a las 9 de la mañana, ya que mientras al menos una parca se despierte durante ese periodo de tiempo, tienes garantizada la muerte. Ahora bien, la existencia de una paradoja depende de cómo las parcas ajusten individualmente sus despertadores. Supongamos ahora que los ajustan de tal manera que la siguiente proposición P es verdadera. P. Para cada hora T posterior a las 8 am, al menos una de las parcas se despertó estrictamente entre las 8 am y T. Ahora bien, si P es verdadera, entonces ninguna parca te mata, pues supongamos que una parca que se despierta a una hora T1 posterior a las 8 de la mañana te mata. Si P es cierto, hay una parca que se ha despertado estrictamente entre las 8 de la mañana y T1, digamos que a T0. Pero si es así, entonces vas a estar muerto justo después de T0. Y por lo tanto la parca que se despertó en T1 no va a hacer nada, ya que estás muerto. Por lo tanto, si P es cierto, ninguna parca te mata. Por otro lado, es demostrado que es cierto que una parca te mata. Por lo tanto, si P es verdadera, entonces una parca te mata y una parca te mata. Lo cual es un absurdo porque viola el principio de no contradicción. El argumento anterior muestra que algunos arreglos de las horas del despertador de la parca, a saber, los que hacen que P sea verdadera, son imposibles, porque dan como resultado que usted esté muerto y no esté muerto al mismo tiempo. Pero no se puede objetar lo mismo a otras disposiciones de las horas del despertador de la parca. Por ejemplo, si la parca número 177 se despierta a las 8 y 5 de la mañana y todas las demás parcas se despiertan más tarde, no hay ninguna dificultad. El número 177 te mata y estás muerto a las 9 de la mañana. Ahora, tenemos un trilema. O bien todas las combinaciones matemáticas de las horas del despertador de la parca estrictamente entre las 8 y las 9 de la mañana son posibles en la historia anterior, o algunas, pero no todas, o ninguna. En el último caso, la historia anterior es imposible, sean cuales sean las horas. La hipótesis de que algunas, pero no todas, son posibles parece poco probable. Veamos, es medianoche, digamos, y tenemos a todas estas parcas poniendo sus despertadores. Sería muy extraño que de alguna manera estuvieran obligadas por la metafísica de la situación a ajustar sus tiempos de una de las formas privilegiadas. A menos que resulte que solo hay infinitamente muchos momentos de tiempo entre las 8 y las 9 de la mañana, por lo que P no puede ser cierto. De hecho, por el teorema dado, por la proposición P dada anteriormente, estas formas privilegiadas de ajustar los tiempos son muy improbables si las parcas están eligiendo de forma independiente. Suponiendo que todos los tiempos reales numerados entre las 8 y las 9 de la mañana existen, cosa que el teorema y la proposición supone. Esto deja dos hipótesis: que todas las combinaciones sean posibles o ninguna.
Si todas las combinaciones son posibles, también lo serán las que hacen que P sea verdadera. Por ejemplo, que la parca 1 se despierte a las 8:30, que la parca 2 se despierte a las 8:15 con 30 milésimas, que la parca 3 se despierte a las 8:07 con 30 milésimas, que la parca 4 se despierte a las 8:03 con 45 milésimas, y etcétera, etcétera, etcétera. Y eso no es posible, tal como acabamos de mostrar. Así que bien, o solo hay momentos finitos de tiempo entre las 8 y las 9 de la mañana, o bien no es posible ninguna combinación de configuraciones del despertador Grim Reaper. En este último caso se deduce básicamente que es imposible que hayan infinitas parcas, tanto si sus horas de despertar están dispuestas de forma que se produzca una paradoja como si no. Entonces, ¿por qué no puede haber infinitas parcas? Bueno, parece que la única razón para suponer que no puede haber infinitas parcas, incluso en los casos en los que no se genera ninguna paradoja, es si uno piensa que no puede haber una infinidad real de objetos en la existencia. Y si no puede haber una infinidad real de objetos en existencia, entonces no puede haber una infinidad real de momentos en el pasado, ya que si hubiera una infinidad real de momentos, seguramente un nuevo objeto podría llegar a existir en cada uno de esos momentos. Por lo tanto, no es posible la existencia de un infinito actual si suponemos que el tiempo es infinitamente divisible. Bien, y claro, si es que hay un pasado infinito también. Bueno, esta primera paradoja supone una infinita divisibilidad del tiempo y llega a la conclusión de que debemos elegir dos caminos, o negar la infinita divisibilidad del tiempo, o negar la posible existencia de un infinito actual. Y parece ser que cualquiera de las dos opciones es un bien para el finitismo causal. ¿Por qué? Porque ahora se viene la segunda paradoja, que es la paradoja Grim Reaper, Grim Messenger, perdón, que supone una finita divisibilidad del tiempo. Y acá ya se va a deducir directamente, si es que esta paradoja es cierta junto a la Grim Reaper, que la posible existencia de un infinito actual no es para nada cierta. Bien, entonces ahora con la paradoja Green Messenger también ocurre un absurdo si suponemos que el tiempo es finitamente divisible y que puede existir una cantidad infinita de objetos concretos. Digamos que una parca, bueno, objetos o cosas, lo que sea, concretas. Digamos que una parca es un ser que tiene las siguientes propiedades, ¿no? Se despierta a una hora entre las 8 y las 9 de la mañana, ambas excluyentes, y hay un papel en el cual al menos una parca escribe instantáneamente un mensaje. Y si al menos una parca escribe un mensaje, las demás parcas que se despierten, si es que existen, no escriben nada. Supongamos que hay un número contablemente infinito de parcas y que en el intervalo entre las 8 y 9 de la mañana, sin abarcar las 8 y las 9 en punto, cada parca tiene su alarma puesta estrictamente en una hora entre las 8 y las 9 de la mañana, ambas excluyentes. Supongamos además que no hay otro tipo de destino para el papel que el ya tener un mensaje escrito a las 9 de la mañana, a las 9 m. Entonces, el papel ya va a estar escrito a las 9 de la mañana, ya que mientras al menos una parca se despierte durante ese periodo de tiempo, tienes garantizado que el papel estará escrito. Ahora bien, la existencia de una paradoja depende de cómo las parcas ajusten individualmente sus despertadores. Supongamos ahora que los ajustan de tal manera que la siguiente proposición P es verdadera. P. Cada parca está en una secuencia ordenada numéricamente por los números naturales, y para cada hora t posterior a las 8 am y anterior a las 9 am, al menos una de las parcas se despertó estrictamente entre las 8 am y t, sin abarcar las 8 am. Cada parca elige una hora en su despertador, de tal manera que todos los puntos de tiempo ya se encuentran elegidos por los despertadores de las parcas. Y a su vez las parcas eligen la hora de su despertador, de manera que en cada punto de tiempo hay igual cantidad de parcas. Por lo que entonces, si el tiempo es finitamente divisible, tenemos que en cada punto de tiempo entre las 8 y las 9 de la mañana hay infinitas parcas que se despertarán. Ahora bien, si P es verdadera, entonces ninguna parca escribe el papel. Pues supongamos que una parca número n, que se despierta a una hora t1, posterior a las 8 de la mañana, escribe el papel. Si P es cierto, hay una parca número n-1 que se despierta, ya sea en T0 o en T1,
puesto que dicha parca al ser numéricamente anterior a la parca número n, entonces no es la parca número n la que escribe el papel. Pero si es así, entonces el papel va a estar escrito justo posterior numéricamente o cronológicamente a la parca número n. Y por lo tanto la parca número n que se despertó en T1 no va a hacer nada, ya que el papel ya se encuentra escrito. Por lo tanto, si P es cierto, ninguna parca escribe el papel. Por otro lado, he demostrado que es cierto que una parca escribe el papel. Por lo tanto, si P es verdadera, entonces ninguna parca escribe el papel y una parca escribe el papel, lo cual es absurdo porque viola el principio de contradicción, como pasó con la anterior paradoja. El argumento anterior muestra que algunos arreglos de las horas del despertador de la parca, a saber, los que hacen que P sea verdadera, son imposibles, porque dan como resultado que el papel esté escrito y no esté escrito al mismo tiempo. Pero no se puede objetar lo mismo a otras disposiciones de las horas del despertador de las parcas. Por ejemplo, si la parca número 177 se despierta a las 8 y 5 de la mañana y todas las demás parcas se despiertan más tarde, no hay ninguna dificultad. El número 177 escribe el papel y el papel ya está escrito a las 9 de la mañana. Básicamente lo mismo que con la anterior paradoja. Entonces ahora tenemos un trilema, el mismo trilema que antes. O bien todas las combinaciones matemáticas de las horas del despertador de la parca estrictamente entre las 8 y las 9 de la mañana son posibles en la hora anterior, o algunas, pero no todas, o ninguna. Y en el último caso, la historia anterior es imposible, sean cuales sean las horas. Bueno, la hipótesis de que algunas, pero no todas son posibles, parece poco probable, por la misma razón que en la anterior, ¿ok? Por esta, como si las parcas estuviesen obligadas por la metafísica de la situación, lo cual no tiene sentido. Entonces, esto nos deja dos hipótesis, que todas las combinaciones sean posibles o ninguna. Si todas las combinaciones son posibles, también lo serán las que hacen que P sea verdadera, y eso no es posible. Así que o bien es posible toda combinación de configuraciones del despertador Green Messenger, o bien no es posible ninguna combinación de configuraciones del despertador Green Messenger. En este último caso se deduce básicamente que es imposible que hayan infinitas parcas, tanto si sus horas de despertar están dispuestas de forma que se produzca una paradoja como si no. Y entonces, ¿por qué no puede haber infinitas parcas? Bueno, entonces parece que la única razón para suponer que no pueden haber infinitas parcas, incluso en los casos en los que no se genera ninguna paradoja, es si uno piensa que no puede haber una infinidad real de objetos en la existencia. Y si no puede haber una infinidad real de objetos en existencia, entonces tenemos que un infinito actual no puede existir. Una cosa que se podría objetar estos argumentos es que estos suponen que hay un punto A y un punto B, y entre esos puntos hay una cantidad infinita de cosas, haciendo que dicha cantidad sin fin sea finita, ya que hay un inicio A, punto A, y un fin, punto B, cayendo en una contradicción antes de plantear el argumento. Es una objeción rara que me han planteado, pero me gustaría responderla. Primero que todo, ¿en dónde se pone un punto A como inicio y un punto B como final de dicha cantidad sin fin? En el argumento sobre la regresión de eventos o causas no se pone un punto de inicio como tal, porque pensar que una regresión infinita puede ser considerada un punto de inicio absoluto es muy irracional, ya que justamente no hay un primer miembro en una regresión infinita de causas o eventos o eventos. Por lo que no hay un inicio en este caso, lo único que se toma como referencia es una regresión infinita. Eso no implica modificar ese infinito actual. Luego, en los argumentos Grim Reaper y Grim Messenger, solamente se toma como referencia los intervalos de tiempo posteriores a las 8 am y anteriores a las 9 am, ambas horas en punto. Y en el primer argumento sobre los Grim Reaper, que se supone un tiempo infinitamente divisible, no hay un inicio ni un final. Si decimos que T0 es el inicio, podemos hablar de un T-1, ya que el tiempo es infinitamente divisible. Si decimos que T100 es el final, podemos hablar de un T101, y así. Tampoco podemos pensar que el inicio son las 8 am en punto y el final las 9 am en punto, porque justamente se remarcó muchas veces que este intervalo no abarca esos tiempos puntuales. Son intervalos que excluyen esas horas. Por lo tanto, ningún argumento cae en estos errores. Podemos concluir entonces que no es posible la existencia de un infinito actual si suponemos una finita divisibilidad del tiempo, y tampoco si suponemos una infinita divisibilidad del tiempo. Entonces, que concluimos que no es posible la existencia de un infinito actual si es que estas paradojas son efectivas. Bueno, ahora vamos a analizar los
tipos de escenarios causales que pueden haber el- para demostrar el finitismo causal, ¿no? El primer escenario causal que se podría plantear en contra del finitismo causal sería una regresión infinita de causas. El primer escenario causal hace referencia a una regresión infinita de eventos o causas, por ejemplo, un pasado infinito, ¿no? Aunque algunos dicen que un pasado infinito no implica una regresión infinita de causas o eventos, yo creo que sí. A ver, un pasado infinito se entiende como una colección sin fin de eventos pasados, justamente, pero si realmente el pasado es infinito, tenemos que tienen que darse infinitos eventos para llegar al presente. Hablando así de un infinito terminado, un infinito finito. Vamos a explicarlo detalladamente de la siguiente manera. Planteemos el siguiente escenario. Bien, cada número representa un evento pasado y P representa al presente mismo. Es evidente que nos encontramos en P. Entonces, para que nos encontremos en P deben darse anteriormente 3, 2 y 1. Si no fuese así, entonces no llegamos a P, sino que nos quedamos en un evento pasado, algo sin sentido. Por lo tanto, debe darse 3, 2 y 1 para que nos encontremos en P. Pero si hay más que 3, 2 y 1 y hay infinitos números, eventos pasados, entonces tienen que darse infinitos eventos pasados para que podamos encontrarnos en P. Pero esto equivale a decir que una colección sin fin de eventos pasados ya se han dado o realizado. Lo cual es un absurdo porque una colección sin fin de eventos no tiene un fin, hablando así de un infinito actual finito, una contradicción total. Luego, no es posible hablar de un pasado infinito. De manera silogística puede enunciarse así. 1. Si el pasado fuera infinitamente largo, antes de hoy habría tenido que pasar una cantidad infinita de tiempo. 2. Una cantidad infinita de tiempo nunca puede pasar realmente, porque el tiempo infinito nunca se acabaría. 3. Por lo tanto, el pasado no puede ser finito. Bueno, entre medio de 2 y 3 se diría que el pasado ya terminó. Es que ello se asume por la misma definición del pasado, ¿no? Pero bien, se termina concluyendo legítimamente 3. En la justificación donde se usan los números como representación de eventos pasados, podemos usarlo para hablar de una regresión causal infinita. Podrían decirse los números como representación de causas y P hace representación de mi existencia. Entonces se aplicaría el mismo razonamiento. Para que sea causal la existencia P, debe causarse la existencia de uno y así hasta el infinito. Pero entonces para que exista P debe determinar de causarse la existencia de infinitos seres, pero un proceso sin fin de causalidad no puede terminar. Por lo que caemos en una contradicción al hablar de un infinito terminado. Ya hemos dado entonces una razón para rechazar una regresión infinita de causas, pero podemos dar otra aún más convincente. Pensemos en una serie de vagones de tren en donde cada vagón requiere de otro precedente, requiere que otro precedente, tren presente, tire de él. que- Perdón. Pensemos en una serie de vagones de tren en donde cada vagón requiere que otro precedente tire de él para empezar a moverse. Los vagones no empezarán a moverse independientemente del número de ellos, a menos que haya al menos un motor o un primer tirador, que no necesite que otro vagón tire de él. El razonamiento es el siguiente. Si cada vagón tiene cero capacidad para empezar de moverse sin un vagón o tirador precedente, entonces tener dos de ellos no produciría tal capacidad, es decir, no hará que el valor de tal capacidad sea distinta a cero, porque cero más cero es cero. Tener tres de ellos no produciría tal capacidad, porque cero más cero es igual a cero, etcétera. Incluso si hubiera un número infinito de vagones, cero más cero más cero más cero más cero más cero y así infinitamente, seguiría siendo igual a cero. Consideremos ahora una regresión de causas en donde cada causa no existe por sí misma, sino que la existencia de cualquier causa de esta serie presupone la existencia de al menos una causa que es explicativamente anterior o causalmente anterior a la misma. Entonces, el razonamiento es así. Si cada causa tiene cero capacidad para existir de manera incausada, entonces tener dos de ellas no produciría tal capacidad, porque cero más cero es igual a cero.
tener 3 de ellas no produciría tal capacidad, porque 0 más 0 más 0 es igual a 0, etc. E incluso si hubiera un número infinito de causas, 0 más 0 más 0 y así hasta el infinito, seguiría siendo igual a 0. Esta razón muestra qué es lo que hace a una regresión infinita de causas que no existen por sí mismas algo contradictoria y por lo tanto inconcebible, puesto que en tal regresión, al no existir al menos una primera causa incausada, el conjunto total de causas de esta regresión no existe de manera incausada, puesto que se mostró que un número infinito de causas no existen por sí mismas. Que no existen por sí mismas no puede darnos como resultado una existencia incausada, por lo que necesariamente hay al menos una causa incausada ajena a este conjunto, la cual causa o mantiene la existencia de dicho conjunto. Pero es contradictorio plantear la existencia de una primera causa o unas primeras causas, porque estaríamos diciendo que hay realmente una regresión finita de causas, haciendo así contradictoria la existencia de una regresión infinita de causas. Bien, alguien podría, sin embargo, objetar que aquí se cae en una falacia de composición, pero habría que demostrar de qué modo se cae en esa falacia. No estamos diciendo que por el mero hecho de que uno o varios miembros del conjunto tienen causas, entonces todo el conjunto es causado, sino que vamos a algo más fundamental. Hablamos de la naturaleza de las causas pertenecientes al conjunto en cuestión y la imposibilidad de que generen un contenido ontológico mayor al de sus naturalezas, como el de existir de manera incausada, siendo que por naturaleza existen de manera causada. Por lo tanto, no es posible la existencia de una regresión infinita de causas, sino que al hablar de una regresión de causas debemos afirmar que necesariamente hay una regresión finita. El segundo escenario causal hace referencia a los bucles causales cerrados, los cuales se entienden como aquellos escenarios causales en donde se trata de establecer un tipo de autosuficiencia ontológica para un conjunto finito de causas en donde, por ejemplo, una causa H1 existe a causa de H2 y esta existe a causa de H3 y H3 existe a causa de H1. Si no hay ninguna causa ajena al conjunto que sea causa parcial o total de algún miembro del mismo, bueno, causa parcial, no podría ser causa total, entonces estamos hablando de un bucle causal cerrado. Ahora, en el escenario ejemplificado, cada miembro tiene cero capacidad de existir de manera incausada, así que el conjunto de causas H1, H2, H3 no puede producir tal capacidad, porque 0 más 0 más 0 es igual a 0. Entonces el conjunto no puede tener una autosuficiencia ontológica en tanto y en cuanto no podemos decir que el conjunto existe de manera incausada. Por lo tanto, debemos plantear que existe al menos un miembro ajeno del conjunto que sea causa parcial o causa total del conjunto, haciendo así que sea un bucle causal abierto, en donde no hay realmente una autosuficiencia ontológica en el conjunto, sino que necesita de al menos una causa parcial o total externa al conjunto. Otro problema de plantear este escenario de bucle causal cerrado es el siguiente. Tenemos que la existencia de H1 presupone la existencia de H2, o al menos presupone el hecho de que H2 es causa de H1. La existencia de H2 presupone la existencia de H1, puesto que H2 es causado por H3 y H3 es causado por H1, por lo que si H1 no existe, H3 no existe, y si eso pasa, H2 no existe. Así que tenemos que H2 es causa de H1, pero la existencia de H2 presupone la existencia de H1. Y a su vez la existencia de H1 presupone la existencia de H2, por lo que tenemos una relación causal circular entre H1 y H2, es decir, H2 es causa y efecto de H1, lo cual es un sinsentido porque estamos diciendo que algo es causa y efecto de un mismo ente, lo que no me parece algo concebible ni mucho menos racional. Una última razón para descartar la posibilidad de un bucle causal cerrado se puede enunciar mediante un silogismo usando flechas causales, que equivalen a decir causa la existencia de. Entonces el silogismo es el siguiente. H1 causa la existencia de H3, H3 causa la existencia de H2, H2 causa la existencia de H1. Conclusión 1, H1 causa la existencia de H2. Conclusión 2, H1 causa la existencia de H1. P1, P2 y P3 describen el escenario causal que estamos analizando.
por lo que habría que aceptarlas. Luego, C1 es una inferencia de P1 y P2. Del hecho de que H1 causa la existencia de H3 y que este mismo causa la existencia de H2, entonces H1 causa indirectamente la existencia de H2, puesto que si no existe H1, no existe H2, por lo tanto C1 es verdad. Ahora, C2 se sigue si usamos la misma inferencia, ya que si H1 causa la existencia de H2, todo lo que causa H2 sería causado indirectamente por H1. Ya que si no existe H1, no existe H2, por lo que tendremos que concluir forzosamente con C2. Y esta conclusión nos dice que un ente se causa la existencia a sí mismo. Pero esto es un absurdo, puesto que el mismo debería ser anterior, explicativamente anterior a su existencia para causar la misma, siendo esto un completo sinsentido. Entonces arribamos acá a la conclusión. Luego de descartar los tipos de escenarios causales que no nos llevan a una primera causa incausada, entendiendo este término de manera amplia, pudiendo indicar el mismo un conjunto de causas primeras o una única causa primera, tenemos que si aceptamos la existencia de unas secuencias causales, debemos afirmar necesariamente la existencia de una primera causa incausada. Esto es, que la secuencia causal sea necesariamente finita.